Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos nuevamente en un nuevo programa de Diálogos con Sabor a Mar. En esta ocasión tenemos a un gran invitado, al almirante don Rodolfo Codina Díaz, quien fue comandante en jefe de la Armada, y con la persona que vamos a poder hoy día desarrollar un interesante programa. Almirante, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación de hoy. Muchas gracias, Rodolfo. Al contrario, muchas gracias a ti por haberme invitado a este programa. Almirante, queremos iniciar un poco dentro de las facetas de importancia más humana, más de la trascendencia de las personas. ¿Nos podría comentar un poco dentro de su propia autovisión? ¿Quién es Rodolfo Codina Díaz? Bueno, yo soy una persona que nació aquí en esta región de Valparaíso. Nací en la ciudad de Valparaíso, en el Hospital Alemán, que ya no existe. Un 3 de julio del año 1949, o sea, ya hace 75 años y medio casi. Y me eduqué acá, viví en Viña con mis padres, pero me eduqué en Valparaíso porque mi papá había sido exalumno de los Sagrados Corazones de Valparaíso y quería que yo estudiara también en el mismo colegio que estudié él. Y viajaba todos los días de Viña a Valparaíso a estudiar a los padres franceses. Bueno, y ahí estando con tanto contacto con el mar, indudablemente todos los días viajando por la Avenida España en bus desde Viña a Valparaíso al colegio, y siempre el mar para mí fue algo muy atractivo. eh, lo lógico era que hubiera pensado en entrar a la escuela naval. Además tenía exalumnos del colegio que entraban a la escuela naval constantemente todos los años. Así que el año 1964, a la edad de 14 años y medio, entré a la escuela naval. En la escuela Entró, antigua, entró bien jovencito a la Escuela Naval. en ese tiempo uno entraba, existían las humanidades, entraba terminando el tercer año de humanidades, que era como decir terminando el primero medio. O sea, Mm. terminando el primero medio, uno entraba, le faltaban 3 años de colegio todavía para terminar. Bueno, y estábamos en ese tiempo 4 años de cadete. Me tocó el terremoto del año 65, siendo cadete de segundo año aquí en la escuela antigua. Y eso yo creo que si bien es cierto nos afectó mucho a la escuela, porque la escuela es bien sólida, aceleró el cambio a la escuela nueva, que le llamábamos escuela nueva, la escuela actual. Y por eso el año 67, yo estando en el último año como brigadier, a mitad de año nos cambiamos de escuela. Ah, O le sea, yo tocó el estuve tres cambio. años y medio en esta y me tocó el cambio. Que para los brigadieres era un cambio notable, porque teníamos una escuela chiquitita donde controlábamos a los cadetes muy fácilmente y llegamos a una escuela mucho más grande, que todavía no estaba totalmente construida, y en áreas que no estaban construidas. Bueno, y así egresé, me fui de Guardia Marina. Los Guardia Marinas no éramos oficiales en ese tiempo. En el viaje en el buque escuela del año 1968 nos fuimos a Europa, todo el norte de Europa. Navegamos desde Panamá a Brest y de ahí todo el norte de Europa, y después de Londres a Río de Janeiro de vuelta. Estuvimos 6 meses y medio en la Esmeralda y me gradué de subteniente a fines del año 68. Y ahí inicié mi carrera, que fueron 40, en total fueron de oficial 41 años y medio, desde que egresé hasta que me fui en junio del año 2009. Después ejercí el mando de la Armada como comandante en jefe desde el 2005 al 2009. Y bueno, disfruté mucho mi carrera. Estuve embarcado 16 años, de los cuales 13 años en la escuadra. Fui comandante de buques de la escuadra del destructor Cochrane, buque insignia, el año 94 y 95. Antes había sido comandante de una barcaza, la Maipo, y antes, mucho más joven, como subteniente, comandante de una pequeña barcacita que estaba en Puerto William. Así que después mi carrera, fuera de los años operativos, embarcados, la puedo dividir en un área dedicada a la educación. Fui instructor de la Escuela Naval en 2 periodos que suman 5 años. Fui subdirector de la Academia de Guerra y varios años también de profesor, digamos, que iba, no permanente, pero iba a hacer clase a la academia. Y también estuve mucho tiempo en los estados mayores de la Armada en diferentes periodos, desde el almirante Merino hasta el almirante Arancibia. ¿Ya? Eh, Una, Así que una eso más o muy menos un resumen de mi carrera. Una muy importante carrera, 41 años sirviendo en la institución, es una trascendente y me imagino que cargada de recuerdos, de vivencias.
¿Hay algo que nos pudiera comentar dentro de esos recuerdos importantes después de 41 años? Algo que usted recuerde, atesore con mucho cariño dentro de su vivencia en la Armada Nacional. Bueno, hay varios. Uno recuerdo que tengo y que hasta el día de hoy, digamos, me encuentro con ex alumnos cuando fui instructor en la Escuela Naval, entre ellos el actual comandante en jefe, era cadete en mi época, que yo era capitán de corbeta. Eh, que me encuentro con ellos y se recuerdan de mi tiempo cuando estuvimos juntos, en fin. Y eso es muy reconfortante porque se acuerdan con cariño y con amistad. Eh, el periodo que estuve embarcado en la escuadra, me tocó el 78, ahora que vamos a cumplir 40 años de la crisis del 78, El me conflicto. tocó a bordo del instructor Rivero, y que lo tengo muy presente hasta el día de hoy porque esas cosas no se olvidan. Y nos sentíamos muy confiados y muy bien preparados en caso de que se hubiera desatado un conflicto con Argentina. No teníamos ninguna miedo de entregar nuestra vida, como dice nuestro juramento, y como lo hicieron todos nuestros antepasados y la gloriosa historia que tiene la Marina chilena. Sí, Y bueno, y hay- después ya en los puertos de alto mando, hay un aspecto bien importante en lo que perdón. está relatando, hay un aspecto bien importante en lo que está relatando Almirante referido a lo que es el tema del 78, porque es una historia muy pocas veces conocida en profundidad hasta dónde estaba la entrega justamente de nuestras Fuerzas Armadas en un alistamiento que muchas veces la gente de aquella época no vio, pero que sí movilizó a todas las Fuerzas Armadas en virtud de querer proteger todo lo que era la soberanía nacional. Yo creo que, bueno, se han hecho bastantes detalles y ceremonias también para poder agradecer todo ese esfuerzo que hicieron nuestras Fuerzas Armadas el año 78 y en especial todo el rol que iba a cumplir nuestra Armada Nacional. Así es, pues mire, yo creo que en ese momento fue una política del gobierno del momento de no dar a conocer muchas cosas que se estaban haciendo, que estábamos preparados haciendo, para no incentivar el patriotismo del chileno, porque a lo mejor incentivaba más todavía de llegar a un Claro. conflicto que yo creo que ningún país lo deseaba, ninguno de los dos países lo deseaba. Entonces, de manera de acallar ese patriotismo de la ciudadanía, a lo mejor se mantuvo un perfil muy bajo de lo que estaban haciendo las Fuerzas Armadas y los reservistas, que había mucha gente también que eran, siendo civiles, fueron llamados al servicio activo como reserva. ¿Mm? Eso yo creo que fue la política del gobierno. Bueno, y siguiendo después mi carrera, llegué al alto mando y como primer cargo y mando que tuve de contraalmirante fue comandante jefe de la cuarta zona naval en Iquique, una zona histórica muy querida por los marinos, y ahí estuve el año 99 y 2000 como comandante jefe de esa zona. Y después volví al área educacional como director de educación, como contraalmirante en el año 2001, donde tenía como 3.000 alumnos en La Salina y en Talcahuano también, donde está la escuela de grumete, la escuela de submarinos, la escuela de artesanos que existía en esa época, hasta que llegué a ser director del territorio marítimo, 3 años, después comandante de operaciones navales, como vicealmirante ya, y ahí asumí el mando del comandante jefe de la Armada nombrado por el presidente Lago, presidente Lago. O sea, Eso es más o menos un resumen muy así, sí, me muy rápido. imagino que sí, 41 años, poder resumirlo en algunos minutos, Almirante, creo que lógicamente cuesta y deben venir muchas memoranzas y muchos recuerdos Entre importantes medio, de dentro historia. de mi carrera, también fui a estudiar a Francia como capitán de fragata, el curso de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra de Francia, y me tocó llegar allá al año 90, cuando había caído el muro de Berlín en octubre, noviembre del 89, o sea, estaba recién partiendo el término de la Guerra Fría y una Europa totalmente cambiada a lo que había sido antes. Me tocó vivir el inicio de eso. Y también me tocó vivir en la Armada Francesa en ese tiempo, estamos hablando del año 90, el ingreso de la mujer a la Armada, ya completamente. Cosa que me llevó a mí también el día que fui comandante jefe de la Armada, en 2007, a echarla adelante aquí en la Armada chilena. Qué interesante, qué interesante. Son detalles que de repente uno no conoce, a pesar de estar muy ligado a todos los aspectos marítimos del país, muchas veces ese tipo de situaciones no se visualizan. Almirante, y bueno, dentro de esta connotada carrera, 41 años, ¿hay algún mensaje que usted quisiera entregar a los jóvenes en virtud de todos los que quieren o aspiran a integrar nuestra Armada Nacional? Bueno, decirles que la carrera en la Marina
ya sea entrando, ingresando a la escuela de grumete o la escuela naval, es una carrera muy maravillosa, llena de satisfacciones, eh, que en general uno no llega aquí a hacerse rico ni millonario, pero disfruta la vida, disfruta la profesión con cambios de lugares donde sirve, con gente distinta, en fin, con relaciones con los civiles, la autoridad civil, en el ámbito marítimo, con todo el ámbito marítimo portuario, en fin, y que yo la disfruté mucho. Yo creo que los jóvenes de ahora, claro, son un poco distintos. Esto de estar en una carrera 41 años es difícil que lo acepten, les gusta cambiar, les gusta la inmediatez. Eh, Son una juventud un poco diferente a lo que era en la época mía. Pero si pueden optar por la Marina, yo se los recomiendo como una gran, gran profesión. Qué buenas palabras, Almirante, porque eso motiva a la gente, motiva a los jóvenes a incorporarse justamente a nuestra Armada Nacional, bueno, y a las Fuerzas Armadas también en la plenitud de sus actividades. Pero quiero quedarme con un tema importante dentro de lo que ha ido comentando y le agradezco que nos comente también su experiencia, los años que ha participado en nuestra Armada Nacional, porque es importante ese contexto histórico, conocer o tener la oportunidad de poder conocer, entrevistar a quien fue comandante de nuestra Armada Nacional, comandante en jefe de nuestra Armada Nacional, y que quede justamente ese poder traspasar la emoción, las vivencias, los recuerdos que tanto van a motivar a muchos jóvenes y a los que vayan a ser el día de mañana derechamente el alto mando de nuestra institución, es sumamente importante. Pero por ahí comentó usted que fue también director general del territorio marítimo durante 3 años, que es una visión bastante trascendente dentro de la carrera naval. Muchas veces se comenta que es como muy necesario de que los almirantes ojalá pudieran todos pasar por la Dirección General del Territorio Marítimo, que es lo que lo vincula derechamente, no solamente en el aspecto de defensa, sino que los vincula muchas veces con todas estas áreas de desarrollo relacionadas a, al aspecto situacional, ¿no es cierto?, de los intereses marítimos, de todo lo que es el desarrollo empresarial, las actividades, etcétera, etcétera. Hay un tema que es latente hoy día durante estas semanas, que es importante y a mí me gustaría planteárselo porque considero que su opinión es muy importante en función de toda esta experiencia que ha tenido y todo lo que ha conocido durante todos estos años que permaneció en la institución, en el servicio activo y todo lo trascendente que ha seguido haciendo usted, porque siempre está ligado a este tipo de actividad o relacionado siempre con la institución. Almirante, ¿cuál sería su opinión a lo que está pasando hoy día con la inauguración del puerto de Chancay, que tuvo tan preocupado a Chile en los aspectos competitivos, que qué vamos a hacer, que distintas autoridades, el expresidente Frei también haciendo sus anuncios, que habíamos sido como poco responsables, pero hoy día se inaugura el puerto de Chancay, hay una figura de competencia interna, como lo que puede ser el puerto de Callao, lo que puede ser Corio, y algunos anuncios internacionales también relacionados a Estados Unidos que podrían potenciar impulsos de desarrollo hacia lo que es Valparaíso, a lo que podría ser el puerto de San Antonio, pero detrás de eso también está la imagen de Estados Unidos y una potencial confrontación de estas dos superpotencias hacia lo que es el predominio de los aspectos marítimos portuarios en el Pacífico Sur. ¿Cuál podría ser un poco su opinión? ¿Cómo lo ve usted desde su propia mirada, de su propia expertise? Bueno, efectivamente el día 14 de noviembre se inauguró el puerto de Chancay. Eh, y yo felicito a las autoridades peruanas por haber llegado a eso, después de, creo que fueron 15 años de desarrollo, desde que se inició toda esta idea, con el gobierno chino, que tiene un 60% de la inversión ahí. Un puerto que está recién partiendo, porque tiene apenas 4 sitios de atraque y la idea final es 15 sitios de atraque. Exactamente. Eh, pero yo no me voy por el lado de que ellos no van a competir ni nada. Yo al contrario, yo creo que eso es un ejemplo de lo que nosotros deberíamos haber hecho. Mm. ¿Ya? Porque aquí en Chile somos muy diferentes a cómo ellos abordaron el problema. De partida, en el Perú existe una autoridad marítima portuaria nacional. La autoridad portuaria nacional es la que ve todos los temas de los puertos del país y ve todos los proyectos, en fin, y los desarrolla en forma
bastante rápida, como hemos visto el caso de Chancay. Aquí no tenemos una autoridad única, tenemos varios ministerios que intervienen en el desarrollo portuario, lo que hace que esto sea muy lento. Por ejemplo, el caso del desarrollo del Puerto San Antonio lleva varios años atrasado. Estuve viendo yo las observaciones medioambientales, no es que esté en contra de eso, pero hay como 300 observaciones, 200 y tantas. O sea, tenemos tranquilamente hasta el año para tener un puerto como el de Chancay 2050. O sea, ya no voy a estar yo aquí en esta tierra cuando se inaugure el puerto, la ampliación del puerto San Antonio. Y eso es muy malo para el país, ¿no? Y eso demuestra también una falta de voluntad política, porque estas cosas, aunque tengamos una organización mala, porque tenemos 10 puertos estatales, todos distintos, que no tienen una cabeza única, como una autoridad portuaria que los maneje. Cada puerto hace lo que cree más conveniente. Tenemos por otro lado los puertos privados para uso privado y los puertos privados para uso tanto estatal como privado. En cambio, en Perú tiene una organización mucho mejor. Entonces, yo conozco al gerente del puerto de Chancay, que es el almirante Tejada, que fue comandante general de Marina poco tiempo después que yo dejé mi cargo, pero lo conocí mientras era parte del alto mando peruano. Y me alegro mucho que ellos hayan llegado a algo así, que deberíamos haberlo hecho nosotros hace mucho tiempo. Aquí ustedes ven, por ejemplo, el caso del Terminal 2 de Valparaíso. Eso se terminó y pasó el tiempo y ya la gente que quería invertir ahí se fue. Entonces hay una, para mi gusto, falta de voluntad política, desidia en todo lo que es el desarrollo portuario chileno, ¿no? De repente escucho voces, no, que por lo que exportamos, con lo que importamos, con lo que hay ahora es suficiente. No, se quiere ir avanzando a lo que viene hacia adelante, ¿no? Ahora, indudablemente el puerto de Chancay es un puerto que está mucho mejor ubicado que nosotros acá en el sur de Sudamérica, porque están a mucho menos días de China. Hablemos Chancay, Shanghái, serán 21 o 23 días de navegación, y acá de la zona nuestra es mucho más. O sea, vamos a terminar tal vez en un tiempo, esto se va a ir desarrollando lentamente, no va a pasar de mañana ni en un año más, a lo mejor yendo a buscar carga o mandándonos carga de Chancay a, no sé, pues, Antofagasta o al revés, yendo a buscar un buque con contenedores Antofagasta de cobre, todo contenerizado, para irse a Chancay y de ahí salir a China. Bueno, esos son más o menos los escenarios que uno se ve, pero yo quiero llamar la atención más bien a la falta de voluntad política para desarrollar toda nuestra infraestructura portuaria a nivel nacional, que ya no solo no le puedo echar la culpa a este gobierno, de muchos gobiernos. Hablemos 10 años atrás tranquilamente. Mm. Almirante, ¿y cree usted también que podría generar un cambio el hecho que hayan intereses, por ejemplo, algunos anuncios, porque no hay nada concreto? Se supone que esto podría generar más fuerza una vez que ascienda en enero del próximo año al poder en los Estados Unidos el presidente recién electo, Donald Trump, que eso pudiera generar un poquito de cambio ante la presión, pensemos, la presión de un gobierno norteamericano a nivel de las autoridades chilenas, porque en este minuto San Antonio o lo que sea, Valparaíso, como bien dice usted, está bajo las voluntades políticas nacionales, o sea, depende netamente de nosotros. Pero ¿cree usted que ahí Estados Unidos podría generar un poco de presión como para que haya una ejecución directa y avancemos de una manera más definitiva? No, yo creo que no, porque nosotros tenemos que mantener un equilibrio con Estados Unidos y China. China es un socio importante nuestro comercial, ¿no? De partida las exportaciones chilenas, gran parte se van a China. Entonces, tampoco podemos llegar y pelearnos con los chinos por aceptar lo que quiera Estados Unidos. Esa es una parte. Y la otra parte, yo creo que estos son anuncios en el aire, porque ¿quién va a venir a invertir aquí a Chile? ¿El gobierno de Estados Unidos va a entrar con alguna coordinación con nuestro gobierno para invertir en un puerto? Cuando normalmente esas cosas las hacen en Estados Unidos, las hacen los privados, ¿ah? En general. Entonces, lo mismo los aranceles, el 60% que le van a poner a los aranceles que salgan de Chancay, los norteamericanos, son anuncios que quedan ahí, para mi gusto, medio en el aire. ¿Mm? Yo Y en creo que lo ese, que tenemos que hacer es en nosotros ese, desarrollar. sí, y en ese aspecto, por ejemplo, también como otra medida que uno podría en algún minuto pensar como algún tipo de alternativa de mercado. ¿Cree usted que siempre es bueno poner todos los huevos en la canasta y estarnos peleando el mercado chino
habiendo también mercados nacientes, bastante pujantes, que están en el fondo eh, tratando de en algún momento poder competir con China, como es la India. ¿Usted cree que también podría ser una buena aspiración, no solamente fijarse en lo que se están fijando todos, sino que tratar de abrir una otra brecha comercial o otra oportunidad comercial, como puntualmente con la India, por ejemplo, que nos facilitara otro tipo de alternativa? Sí, yo creo que también se podría hacer. Ahora yo no sé si la India tendrá interés o capacidad para venir aquí a ofrecer algo como le ofrecieron el gobierno chino al Perú, digamos, en el desarrollo portuario, en fin. Eh, Pero yo creo que más que nada eso pasa por la voluntad chilena, ¿ah? Y el Estado de Chile que decir de repente, mire, vamos a desarrollar este puerto y después vamos a hacer con fondos fiscales, invertir, no sé, 3.000 millones de dólares y después eso lo vamos a concesionar y después recuperamos esos 3.000 millones de dólares con la concesión a los privados, como se ha hecho en varios puertos nuestros. Eh, pero yo creo que el camino nuestro es propio, ¿no? No debemos estar esperando, mirando el cielo si alguien nos va a ofrecer algo de China, de la India o Estados Unidos, ¿no? Y Yo creo que en por los ahí. aspectos que comentaba usted de la organización, puntualmente hoy día portuaria en Chile, donde no tenemos una ley portuaria, se está trabajando en una política portuaria. El tema mismo comentaba usted de la falta de una autoridad que en cierta manera pueda regir administrativamente el desarrollo de los puertos, del fomento justamente de la inversión portuaria. Eh, ¿Cómo ve usted o cómo ha visto usted el diálogo entre lo que puede hacer el gobierno o la autoridad de gobierno y los empresarios nacionales que están muy interesados en poder desarrollar los aspectos portuarios en Chile? ¿Hay un diálogo asertivo o se generan muchas veces más quiebres y confrontaciones que no llevan justamente al real y necesario empuje como proyectos, como el proyecto del Puerto San Antonio, por ejemplo? No, diálogo hay. De hecho, se ha trabajado en una doctrina logística portuaria al año pasado y ya tiene un diagnóstico. Y eso ustedes la pueden buscar en internet a que les interese. Y busquen ahí doctrina logística portuaria. Y hay todo un diagnóstico. Pero nos quedamos en el diagnóstico. Se llama política en realidad. Política de logística portuaria. Pero lo que hace esa política recién, y eso se ha trabajado con los privados, con el Ministerio de Transporte, en fin, pero llegamos al diagnóstico nomás. Entonces ahora, tomando ese diagnóstico, que no es muy halagüeño, hay que llegar a la acción, ¿no? Eso es lo que debería hacerse, ¿no? ¿Y cuáles son las medidas puntuales que usted cree que podrían ser sugerentemente alternativas reales ya de poder tratar de impulsar, por lo menos para poder salir al paso a lo que está haciendo hoy día Perú? Porque pensar de que vamos a crear una autoridad portuaria es una voluntad política compleja, que la política que se está desarrollando finalmente pueda transformarse a leyes o tanto políticas como acciones públicas también es complejo, pero dentro de lo inmediato, que pudiéramos hacer algún tipo de cosa que nos pueda favorecer. ¿Cree usted sugerentemente que uno podría dar algún tipo de comentario referente a eso? Sí, yo creo que lo que debería hacerse aquí, hablemos de la voluntad política de llevar adelante este desarrollo, es que el Ejecutivo tome carta en el asunto ya al más alto nivel y llame a los diferentes ministerios involucrados en el de obras públicas, transporte, en fin, y acelerar los procesos, ¿ah? Y decirle, mire, esto que tiene tantas observaciones de medio ambiente, bueno, tratemos de dejarlas rápidamente, digamos, tiqueadas como hechas o esta que no tiene ningún sentido, no la cojamos, ¿ya? Y a eso tiene que estar también el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, es el Ejecutivo al más alto nivel. Aquí nosotros no tenemos un primer ministro, que los países que tienen primer ministro, el primer ministro el que ordena todo esto. Aquí cae en el presidente o la presidenta. Llamar a los diferentes ministerios involucrados y decirle, "Oiga, paremos la lentitud y avancemos rápido. No podemos estar esperando 3 años para las observaciones de medio ambiente, ni tantos años para esto y para el permiso para la carretera que queremos hacer de salida de San Antonio, todos los permisos que hay que sacar, en fin. También eso, la permisología que se ha hablado mucho, nos afecta acá. Almirante, y en estos mismos aspectos, para ir concluyendo un poco este importante tema y las aprehensiones, las opiniones que usted nos ha manifestado,
¿Cree que sea conducente? Porque, bien, estamos hablando que hay una voluntad política, pero estamos también prácticamente terminando, y nos queda prácticamente un año de lo que es el gobierno del presidente Boric. ¿Cree que este debería ser una temática, un tema de discusión, de poner sobre la mesa para las próximas elecciones presidenciales, que necesariamente los candidatos que tienen sus planes de gobierno lo puedan involucrar y hacer un poco de presión en ese aspecto para que esto salga adelante de una buena vez, en el aspecto de que, por lo que estamos comentando, el desarrollo, el fomento portuario, visto lo que está haciendo Perú, no es una situación para planificar. Tenemos que tener una reacción urgente porque Perú está corriendo y nosotros estamos impávidos, impávidos sin tener ningún tipo de reacción. Exacto. Yo creo que puede ser perfectamente dentro de los programas que presentan los candidatos una parte dedicada al ámbito marítimo, desarrollo portuario, infraestructura portuaria, siendo Chile un país netamente marítimo. Por ejemplo, eh, hablaba la otra vez el señor Briones, que fue ministro, de la carretera marítima que no lo usamos. Bueno, pero es que no hay incentivo para usar la carretera marítima, o usar más la carretera marítima, que sería mucho más expedita a lo mejor que la carretera terrestre desde Arica hasta Puerto Montt o Punta Arenas, ¿no? Entonces, eso debería ir, a mi juicio, en un programa, ¿no? Por lo menos algunas páginas dedicadas al ámbito marítimo. Bueno, cerrando un poco estas conclusiones de lo que estamos conversando, necesariamente nos damos cuenta de que se necesita voluntad política, que se necesitan autoridades que comprendan de que hay que mirar al mar, no solamente vociferar de que el mar es importante, sino que comprender derechamente, hacer tal vez un consejo consultivo donde participen, como bien dice usted, almirante, los ministerios que están ligados a los temas marítimos portuarios en esta organización tan fragmentada, propiamente tal, que tenemos del vínculo de los ministerios con el mar, y en esos aspectos ir planteando derechamente oportunidades o proyectos sugerentes para avanzar rápidamente, también dejarlo en el tapete como una idea importante para los próximos candidatos presidenciales que se tienen que preocupar porque los puertos son estratégicos, son necesarios para la economía de un país y en función de eso no están ganando el quien vive. O sea, en todos los aspectos hoy día nos estamos dando cuenta, incluso a nivel de Fuerzas Armadas, cómo los países como Argentina o Perú, en nuestros límites, están invirtiendo en distintas actividades, la defensa, el tema portuario, y generando, ir levantando sus países propiamente tal, y nosotros no tenemos reacción. Entonces, es necesario que este tipo de conversaciones, lo que estamos debatiendo, que le agradezco mucho su importante opinión, caigan necesariamente en esos aspectos de conciencia marítima y portuaria. Y finalmente, terminante, le quiero preguntar, porque el programa se llama Diálogos con Sabor a Mar, y queremos dejar siempre un poco esa connotación y dar un poco de realce en virtud de las acciones que se hacen propiamente en esto. Ya dijimos que nuestra actividad, nuestras autoridades políticas no logran darse cuenta, no logran dimensionar la importancia marítima del país. En ese aspecto, almirante, ¿usted cuál cree que ha sido la contribución de su persona con lo que ha hecho? ¿Algún ejemplo que le dé un poco de realce, un poco de contribución a esta búsqueda que se trata de impulsar en Chile, a esta relación hacia lo que es la conciencia marítima y oceánica? ¿Algún comentario referente a eso, almirante? Bueno, uno como marino siempre, claro, ha tratado de incentivar la conciencia marítima de los chilenos. Eh, Lamentablemente, en Chile, en la época en que yo era director del territorio marítimo, se hizo una encuesta, donde una de las preguntas era, por ejemplo, ¿usted cree que el mar es importante para Chile? El 80% decía que sí. ¿Y usted cree que en Chile hay conciencia marítima? El 20% decía que había conciencia marítima. O sea, no había relación entre que uno creía que era importante, pero desconocía los temas de mar. Y lamentablemente nosotros históricamente hemos sido así, porque Chile fue un país formado por agricultores y por mineros, no por marinos. Y salvo algunas épocas de nuestra vida, tuvimos gente con visión marítima. O'Higgins, Portales, Bulnes, Balmaceda, González Videla para llegar más, y después en la época de la Almirante Merino también, obviamente. Entonces, eso yo creo que de una u otra forma hay que incentivarlo. Ahora, en lo que yo he hecho, como fuera de lo que he hecho en la Marina, yo
estaba haciendo hasta el año pasado unas clases en un magíster de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica acá de Valparaíso, y ahí metimos en el programa políticas oceánicas y políticas marítimas, como una parte, un taller. Por lo menos incentivar un poco a los alumnos de esta parte, viendo que este magíster se estaba dando, era el único magíster fuera de Santiago de Relaciones Internacionales en una universidad de región, como la Católica de Valparaíso, mirando el mar. Entonces, ahí algo hablábamos de la importancia del mar y de la importancia de las políticas oceánicas y marítimas, y desarrollo oceánico y marítimo. Así que eso es lo que podría comentar. O sea, en esos aspectos estamos totalmente de acuerdo y lo hemos comentado con otras personas que hemos entrevistado cuando estuvo en este mismo programa Renato Pessoa, abogado de Derecho Marítimo del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, que ellos justamente él sacaba sus propias reflexiones y decía que hay una falta de comprender el aporte que tienen que hacer todos, porque esto no puede ser solamente la mirada de una persona. Lo mismo decía en su momento don Cristian Pando de los Estados Unidos, cómo era su mirada un poco comparativa a la realidad de Estados Unidos con lo que pasaba con Chile, en virtud justamente de lo mismo. Pero yo creo que todos los aportes, todas las situaciones que se van evidenciando, la gente que estamos entrevistando todas las semanas, nos dan cuenta de que hay personas que les interesa justamente generar esa conciencia marítima y oceánica a nivel nacional y ojalá que eso también se pueda ir exportando como una actitud, como una acción hacia toda Latinoamérica, porque en cierta manera no es solamente una problemática que tiene Chile, toda Latinoamérica o Sudamérica cae lamentablemente en esa misma falencia de acción tan necesaria como es darse cuenta de lo que somos. Así es, pues, totalmente de acuerdo con tu planteamiento y tus comentarios. Muchas gracias, almirante Godina. Ha sido un placer tenerlo en nuestro programa. Le agradecemos mucho su opinión. De la diversidad de opiniones van saliendo grandes ideas, hemos hablado de temas del recuerdo, de grandes enseñanzas, un mensaje a todos los jóvenes que están interesados en poder participar y ser miembros de nuestra Armada Nacional y también de estos grandes proyectos que hoy día se están desarrollando y desde la mirada que no es tan simple poder capacitarse en Chile, poder en algún minuto ponerse al nivel de estos grandes proyectos, si es que no tenemos una gran voluntad política del gobierno que tenemos hoy día, gobiernos pasados y los que potencialmente vayamos a tener a futuro. Es necesario de que este país a todo nivel comience a hablar de la importancia del mar y la importancia de los océanos. Muchas gracias por haber participado una vez más en este programa. Gracias, almirante, una vez más. Y nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo programa de Diálogos con Sabor a Mar.